corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos y abuelos, bendiga, bienvenidos a la enseñanza del capítulo 25 del libro de Génesis. Ya con este capítulo concluimos lo que en cuanto a la historia de Abraham se refiere, en su historia, digamos, contándolo como entre nosotros, como alguien vivo entre nosotros, ya que esto de si Abraham está vivo o no, también es incluso un debate. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían o no? ¿Qué dicen? ¿Perdidos? Si decimos que David no, Abraham está vivo o no es un debate, ¿sí saben? ¿Abraham está vivo? ¿Que está vivo? Sí, no sé. La afirmación de si Abraham está vivo, Abraham está muerto, ¿es correcta? En este momento. Esta es que Fue lo que le preguntaron a Yeshua. es que hay un pasaje donde Yeshua habla acerca de eso, donde él dice, Dios no es un Dios de muertos, y hace referencia a Abraham como que se dice el Dios de Abraham, hablando de como si Abraham estuviera presente, en el sentido de no fue el Dios de Abraham, sino es el Dios de Abraham, pues no es un Dios de muertos sino de vivos, y esto pues es digamos, un tema para pensarlo posterior, pero hace referencia a entonces cómo así que Abraham está vivo, o a qué se refiere con que Abraham esté vivo, más bien. ¿Qué es lo que quiere decir Yeshua? ¿Ah? La esperanza de Abraham, la promesa de Abraham, o simplemente que Abraham duerme. Independientemente de lo que signifique, es que Yeshua hace una afirmación interesante, o más bien eh, concluye o resalta algo muy importante, y es la referencia a Abraham como un hombre vivo, y no solo él, sino Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, la manera en que nos referimos a él y al Dios de él como un Dios de vivos y no de muertos. Eso no lo dejo como, como algo para que lo piensen. Bueno, sin embargo, Abraham duerme. Es decir, el capítulo 25 de este capítulo vamos a hablar acerca de la muerte de Abraham, cómo él pasa al otro barrio, al más allá, a la espera, al tome su turno y espere de lo que ha de ser, aquel lugar en el que todos aguardaremos en algún momento también el momento de la vida, el momento que seamos llamados. Padre Celestial, te ruego que nos enseñes, que nos hables y nos permitas aprender tu palabra, Señor. Que todo lo que leamos cobre sentido en nuestro ser, Señor, y nos enseñes a hablar verdad y a andar conforme a esta verdad. Te lo ruego en el nombre de Yeshua. Amén. Los descendientes de Abraham y Sétura, capítulo 25, dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura, o Ketura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. ¿Cuántos hijos? 6 hijos. Joxán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura. Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, en la tierra oriental. De estos hijos de Ketura, de Abraham con Ketura, la verdad no hay mayor información pues de qué pase con ellos en el futuro. O sea, no, la, la Biblia misma no hace mayor mención de ellos, así que no es claro, pues quiénes son, o sea, o quiénes llegan a ser en el futuro. Eh, hay, hay algunos que son algo mencionados, como por ejemplo Joxán, padre de Seba y de Dan, pueblos relacionados con Arabia. Medán dice que probablemente sea un pueblo árabe nómada. Madián es el único del cual se hace referencia en la historia bíblica, quien vendría a ser un pueblo, digamos, que cobra relevancia, pues interfiere con varios asuntos acerca del momento en que Israel se establece, los madianitas. Y está Isbac y Simram, y de Shua es el único, Suaj. Se cree que su descendencia formó a los sueitas mencionados en Job.
pero realmente no hay mayor información de ninguno, solamente de Madián. Así que es importante que sepamos que Madián, hijo de Ketura, hijo de Abraham, es uno de esos, digamos, hermanos que con el paso del tiempo se convierten en un pueblo que interfiere en la historia de Israel y que pues cobrará sentido en el momento que sea mencionado en la historia. ¿Dónde los recordamos a los madianitas? Con la pecado de Malpelo. En el paso, después de que pasa el pueblo de Israel el Jordán y el Mar Rojo y pasan para el desierto, camino a la tierra prometida, ellos se encuentran con los madianitas en diferentes ocasiones. Y una de estas muy relevante tiene que ver con aquel momento donde, no sé si recuerdan, que eh, llega un hombre llamado Balaam a maldecir, bueno, Balac, buscando maldecir al pueblo de Israel y finalmente contrata a un hombre llamado Balaam para que lo haga. El caso después de una gran historia con relación a este, los madianitas o las mujeres madianitas van y hacen que el pueblo se desvíe, llevándolos a fornicación y llevándolos a hacer, a cometer sacrificios y participar de los ídolos de ellas con algo llamado Baal Peor, el Baal de una zona llamada Peor. Así que es en ese tipo de momentos que son muy importantes porque esto trajo un castigo de parte de Dios sobre el pueblo por haber participado de todo esto, nos recuerdan de este pueblo. También podemos recordarlos en casos como cuando Josué saca al pueblo, ¿cierto? Va a la tierra prometida y otra vez unos madianitas se le aparecen y le dicen que son forasteros, que llevan caminando mucho tiempo, ¿se acuerdan? Y lo lleva a hacer un convenio con ellos. Luego se entera que eran madianitas disfrazados, pero ya habiendo hecho el pacto con ellos, no lo puedes hacer y no los puede matar. Ah, mentiras, sí señor. Creo que ellos eran gabaonitas, no eran madianitas. Entonces, borre este momento, devuélvase un minuto atrás, Control C. control Z. Sí, me equivoqué, ellos eran gabaonitas. La historia relevante, digamos, que podemos recordar es esa, la que les mencioné, de la historia de Balaam y Balac. Estos madianitas para ese momento habitaban, al parecer, cerca o entre los moabitas y los amonitas. Es decir, eran como moabitas, Moab, Amón y Madián estaban ocupando territorios conjuntos. Y bueno, eso es lo único que podemos así resaltar de los hijos de Ketura. Lo otro importante a mencionar es que es interesante que Abraham, después de, pues tan viejo, ¿no? Porque ya se menciona en el capítulo anterior que Abraham era bastante viejo, ¿cierto? Entrado en años. Que después de todo esto, ¿cuántos hijos haya tenido? 6 hijos. ¿De qué edad murió Abraham? 175 años. Ahí adelante. Estos fueron los días que vivió Abraham, versículo 7. 175 años, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, fue unido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que estaba frente a Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo viviente que me, o sea, volvió a su tierra en Negev. Entonces, volvamos al punto. 175 años. ¿De qué edad tuvo Abraham a Isaac? De 100 años, ¿cierto? O sea que vivió después de que su hijo nació, 75 años más. ¿A qué edad más o menos fue lo del sacrificio de Isaac? Más o menos a los 37 años de él. O sea que todavía le faltaban a los 175, faltan como 40 años. 40 más 37, 177. Le faltaban como 38 años y ¿cuántas cosas habrán pasado en eso tiempo, no? Pues se muere Sara, no sé, habrá pasado unos años llevando su muerte, le pegó en la chinita en la cabecita. Y luego de eso, pues termina se casa con otra mujer, o por lo menos, bueno, más allá de que se case, tiene otra mujer. Y con esa mujer tiene 6 hijos. Entonces, para que calcules, un hombre con todo su potencial, de hecho, ahí dice que muere lleno de años, lleno de buena vejez, o sea, al parecer él muere
estaba muy bien de salud, muy radiante, lo que le permitió pues eso, levantar inclusive una familia extra. 6 hijos. Continuemos. Bueno, otro dato importante y es que al parecer Isaac e Ismael tenían una buena relación. Es un dato muy interesante y muy, muy bonito, porque la historia de Ismael no es divertida, no es chévere. Como pasaron las cosas, lo que acontece con su padre nos haría pensar que Ismael creció con odio. Quizás, como si pasa con Ismael, con Esaú Esaú y Jacob, la historia más difícil. Al parecer no acontece así, sino que Ismael simplemente sigue respetando a su padre y se regresa para su entierro. También más adelante, eh, acerca de la muerte de Ismael, dice en el 18, habitaron desde Ávila hasta Shur, que está frente a Egipto, viniendo a Siria, murió Ismael en presencia de todos sus hermanos. O sea que para la muerte de Ismael también murió seguramente acompañado de Isaac, y no solamente de él, sino de sus otros 6 hermanos. Es otro dato interesante, y es que luego, tras la muerte de Abraham, muy probablemente sus hijos no necesariamente convivieron, pero sí tenían contacto, sí no sé, se respetaban, y al punto de que pues compartieron cosas relevantes con la muerte de su padre y la muerte de Ismael. Otro dato que me parece a mí relevante. Isaac se regresa al pozo del viviente que me ve, es decir, a la zona de Gerar, donde los pozos, ¿no? De hecho, más adelante vamos a ver que se menciona esa historia nuevamente en el capítulo siguiente, en el capítulo 26, donde habla dice aquí Isaac en Gerar. Él vivía cerca de Gerar, no propiamente en Gerar, en el Negev, pero es cerca de Gerar. Y entonces vemos que Abraham tuvo entonces a Isaac, tuvo, bueno, su primogénito, su hijo mayor sería Ismael, luego vendría Isaac, quien vendría a ser el mayor de todos, y es a quien se le entregan todas las promesas, y luego tendría 6 hijos más. En el 11 decía, sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos son pues los nombres de sus hijos, nombrados en orden de nacimiento. Tuvo 12 hijos. Ismael tuvo 12 hijos, los 12 príncipes de Ismael. El primogénito, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Estos sus nombres por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael. 137 años exhaló el espíritu de Ismael, murió y fue unido a su pueblo. Habitaron desde Ávila hasta Shur, que está frente a Egipto, viniendo a Siria. Murió en presencia de todos sus hermanos. Acerca de esto también hay varias cosas que decir. Lo primero, si nos remitimos al versículo 5 arriba, decía, Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos. Entonces, primero, a Ketura, como Agar terminan siendo ¿qué? Concubinas. Es decir, no son esposas, no llegan al título, bien lo sabemos, o se entiende, lo que nos haría pensar que Ketura estaba en casa. O sea, Ketura quizás era una ¿cómo se dice? Una sierva. Una sierva en casa y pues la termina tomando como esposa o le da hijos simplemente, como compañía. Pero todo cuanto tenía Abraham se lo da a Isaac, lo que significa que Isaac era el dueño de todo el terreno, todo lo que Abraham había ganado hasta el momento. ¿Y qué pasa con sus hijos? Pues lo mismo de Ismael, los envía lejos con dones, ¿no? Los llena de bienestar, pero digamos las pertenencias, las promesas, el nombre y todo, le queda esa Isaac. Esto es importante porque es un dato de relevancia a nivel bíblico, dado que de Abraham se habla de promesas y de sus descendientes, promesas relacionadas con sus descendientes, que llegan a una perfección, a un estado de madurez con estos, con Isaac y Jacob, que vendría a ser
el otro hijo que mencionaremos ahora más adelante, un hijo no de Abraham, sino de Isaac. Y es en él en quien la promesa cobra todo el sentido que más adelante, mucho tiempo después, los apóstoles van a decir, es que esta promesa, el descendiente a quien se refería, ni siquiera es el mismo Isaac, sino uno que vendría por el linaje de Isaac, y hace referencia a quién, a Yeshua. Yeshua, descendiente directo de este linaje de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué otro dato importante? Hablemos de Ismael. ¿Qué se sabe de Ismael? Voy a darles algunos datos que ya se los había mencionado en otro momento acerca de sus hijos. A ver, Nebaiot. De este Nebaiot que se menciona aquí, posiblemente corresponda a Arabia del Norte, antepasado de los nabateos. Kedar, tribu importante en Arabia, mencionada en la Biblia. Abdeel, ubicación incierta, posiblemente Arabia Central. Mibsam, se relaciona con tribus árabes del desierto. Misma, Arabia. Duma, posiblemente la ciudad Dumat al-Yundal de Arabia. Masa, tribu mencionada en Isaías 21. Hadad, relacionada con tribus árabes. Tema, ciudad árabe mencionada en Job. Ketur, relacionada con tribus nómadas al este de Israel. Nafis, relacionada con arameos. Sedema, ubicación incierta, pero probablemente al este de Palestina. Así que vemos que los hijos de Ismael, en efecto y sin lugar a dudas, son los descendientes de los pueblos árabes. De hecho, ahí dice que se establecen, ¿no? Habitaron desde Javila hasta Shur. Esto de Javila hasta Shur es lo que corresponde a la península arábiga, es lo que sería, sí, la península hasta, mejor dicho, de oriente hacia occidente hasta Shur, que vendría a ser ahí con límite con Egipto y con Israel. Toda esa zona grande, pues el viviente que me ve por toda esa zona es lo que más adelante habitaría en esos lugares. De hecho, los nabateos, si no estoy mal, tienen que ver con Petra, ¿no? Petra no es la hermana del presidente, no. Petra es una zona de esas que uno dice, uff, me gustaría ir a conocer. Una ciudad construida en piedra, literalmente en las cuevas y en las montañas tallada, que es una de las grandes maravillas del mundo, donde también vivieron los edomitas más adelante. ¿Sí? Son pueblos nómadas y en pleno desierto. ¿Qué más podemos decir de Ismael? Bueno, a nivel bíblico no hay mayor información. Aquí se corta. Entonces, ¿qué nos cuenta la tradición musulmana? ¿Qué podemos de pronto conocer, así sea por cultura general y así sea como por saber qué dicen ellos acerca de esto? Bueno, según ellos, cuando Setura, cuando Agar está con Ismael en el pozo, cuando está, llorando y dejándolo prácticamente morir, según este relato, Ismael llorando golpea el piso y brotan aguas, y el ángel del Señor se le aparece a ella y bueno, le dice que continúe su camino, que no lo deje morir. Algo así como, si no estoy mal, Abraham es el que los lleva hasta allá y él se va y los deja. Pero más adelante él se reúne con ellos y es donde fundarían la Meca y este tipo de lugares. En la tradición musulmana lo cuentan de esa manera, de tal manera que Ismael y Abraham fundan la Meca y fundan la Kaaba y todos esos lugares importantes de Arabia, porque ellos sitúan la historia de Ismael y Agar muy relacionada con Ismael, de tal manera que Abraham regresa, o sea, Abraham no termina como lo cuenta la escritura, digamos, en tierra de Canaán, sino él volvería y continuaría, no sé si hasta su muerte, pero sí un camino con ellos. Esa es la historia que el mundo árabe más o menos cuenta acerca de estos hechos. El caso es que por el lado de, no recuerdo, creo que es de Nebaiot, bueno, de uno de estos hijos, viene el linaje de Mahoma. Entonces, pues para ellos es importante en el Corán se menciona esto, ¿no? De dónde vendría ese linaje, por eso para ellos es tan importante, entre otras, Mahoma como descendiente, según su tradición, de Ismael. ¿Listo? Y ya, eso es lo que les puedo dar así como datos extra
de lo que podría haber sido de la historia de Ismael. Entonces, pueblos árabes. Indefectiblemente termina siendo con el tiempo, como el Señor lo dijo, 12 príncipes saldrán de él. Es importante. Vamos ahora a versículo 19. Y viene otra historia de esas inmortales que trascienden, pasan el tiempo y las reconocemos porque son contadas una y otra vez. La historia de los hijos de Isaac. La historia de Jacob y Esaú. Unos mellizos que, que hacen muchas cosas y pasan muchas lágrimas a sus padres. Y es una historia de ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que hace Esaú con la bendición? De menosprecio. Una historia de menosprecio y una historia de engaños y también una historia de, de un deseo profundo por algo en particular, que es lo que tendría Jacob acerca de la bendición de su padre. Sin más, vamos a ver este restante del capítulo, desde el 19 hasta el 34, donde habla esta historia. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ya, los cálculos de esta mañana, yo no me acordaba este dato, y sí nos dio. Yo dije, tendría unos 40 años Abraham cuando su papá le estaba buscando esposa. Entonces, yes, Isaac. Ajá. Entonces sí le pegamos bien. Entonces sí, hay otro dato interesante de que sí, muy probablemente Abraham, Isaac sí tendría unos 37 cuando fue sacrificado. No era tan joven como pensábamos. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril. Lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Yahweh y le respondió Yahweh, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, aquí hay algo interesante y es la posibilidad de que este sea otro texto de otro escritor. ¿Cómo sabemos que podría ser un texto de otro escritor? ¿Qué variación? Si hemos puesto cuidado a las historias, por lo menos las de esta mañana que hablamos de esto mismo, según lo que leí, ¿qué nos haría pensar que esto lo está narrando otra persona? Si hay algo que les diga esto, o no, nos da igual. ¿Eh? Dice, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. ¿Eso qué nos hace de diferencia con lo de esta mañana? Que lo mencionó. Nunca se mencionó que eran arameos, o sea, no tenía mayor referencia. Segundo, que se mencionaba que vivían en Mesopotamia, es decir, el hecho que se cuente diferente y que aquí insista en un apellido, arameos, por darle algún término, nos hace pensar que es otra persona, otra historia, que simplemente entra aquí en este relato bíblico, ¿no? De muchas historias unidas. De otra manera, otro contador, que habla de los mismos mencionados en 2 capítulos antes, donde se mencionaba de ellos de una manera diferente. Si hubiese sido el mismo escritor, los hubiese llamado sin lugar a dudas, de la misma manera, pues había acabado de hablar de ellos, ¿no? Entonces el hecho que le sume el arameos y de una ubicación más exacta, como Padán Aram, el otro dice en las tierras de quién? De Nacor, ¿cierto? En Mesopotamia. No habla más de ellos. En este caso les da mayor identidad. De Padán Aram, arameos. ¿Dónde es Aram? ¿Se acuerdan de un pasaje que habla acerca de Abraham como un arameo, nuestro padre, que uno siempre dice, pero ¿por qué habla de Abraham como arameo? Si Abraham, ¿qué era? ¿Cómo lo entendemos a él? Como hebreo. ¿Por qué lo menciona como arameo? Bueno, pues porque él vivió en Harán, contaré, y él sigue su camino. Su familia, por tanto, era aramea. En ese orden de ideas, de donde habitaban. Si bien de nacimiento ellos no eran de allá, ellos eran de dónde? Eran caldeos. De nacimiento eran caldeos, luego viven como arameos, viviendo en tierras de Aram, pero Abraham sigue su camino
Y si fuese por lugar donde vivieran, diríamos que él terminó siendo ¿qué? Cananeo. Pero, ¿cómo se entiende entonces esto? Bueno, como hablábamos en otra situación, el, el término de origen o de, no, ¿cómo se le llama esto? ¿Gentilicio? ¿Eso qué es? Un gentilicio, ¿cierto? Los gentilicios no estaban basados en la ubicación de la persona. Como por ejemplo esto. Abraham, ¿qué era? Caldeo. Pero él no se le habla de caldeo, sino arameo. O sea que no tenía que ver con su ubicación. Se le llamaba hebreo, perdón. Y ni siquiera él, sino al pueblo. Por el pueblo donde nació y creció. En Egipto. ¿No eran egipcios? ¿Por qué se les llama hebreos? Porque no tenía nada que ver con su ubicación en el que vivían. Sino más bien por su conexión, digamos, cultural con sus descendientes, con sus ascendentes. En ese orden de ideas, lo que se quisiera preservar culturalmente, porque Abraham no se preserva que fuese caldeo, ni siquiera que fuese arameo, sino que era hebreo, o por lo menos no de él, sino de sus descendientes. Como recordamos, y esto lo hablamos cuando se mencionó a Eliezer, de Eliezer que se dice que que era él, un damaseno, pero dice que él nació en la casa de Abraham. La pregunta es, ¿cómo así que es damaseno si nace en la casa de Abraham? La respuesta más sencilla es que sus padres eran de Damasco. Y viviendo como siervos de Abraham, él nace dentro de la casa de Abraham, pero no es tenido entonces ahora como un cananeo o, o uno de Harán o uno de Aram, arameo, sino es un damaseno porque muy probablemente sus padres lo eran. Entonces sí, el gentilicio estaba muy relacionado seguramente en el cómo uno se, se presentaba, o sea, yo qué soy. Y con Abraham viene prácticamente un gentilicio propio de Abraham. Si bien no existen los abrahamitas o algo así, sí existen los pueblos abrahámicos, que son los pueblos que proceden de Abraham. Pero estos pueblos abrahámicos también tienen una gran cantidad de diferencias, ¿no? Musulmanes, por ejemplo, hebreos. El tema de hebreos creo que se establece para ese pueblo por causa de los egipcios. Los egipcios son los que llaman a ese pueblo los hebreos. Y bien, vemos que tiene que ver, quizás es por lo que ellos hacen, ¿no? Por lo del cruce. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, se menciona, nos hace pensar que, bueno, este pasaje es otro más de esa colección que alguna vez hicieron los escribas, de diferentes textos tradicionales de la historia del pueblo y los reunieron para construir lo que conocemos como el Génesis. Oró Isaac a Yahweh por su mujer, versículo 21, porque era estéril. Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué diferencia hubo entre Abraham e Isaac acerca de la esterilidad? Porque Sarai también era estéril. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? Aquí hay una gran enseñanza de entrada. Y es que Isaac, por lo menos la Biblia lo cuenta así, su primer camino o su opción fue, Señor, hay una promesa que mi padre tuvo y que la vio reflejada en mi madre, estéril, anciana. Él pensaría, pues es que no hay otro camino. No voy a hacerla de mi padre, ni con la esclava, ni esperando que que un siervo mío herede. No, será con mi esposa. Él lo entendió. Así que ora al Señor y va al camino rápido. Y es entender que la voluntad de Yahweh, la promesa estaba vigente. Y es así, pues tiene que ser así. O sea, como quien dice, él comprendió las señales de las que hablábamos esta mañana y por lo tanto actuó con fe. Así que él oró con fe por su esposa. Y Yahweh acepta esta oración y concibe su mujer. Y ahora sí la historia. ¿Qué cuenta la historia? Luchaban dentro de ella estos hijos y ella dice, ay, no, yo no quería hijos para esto, Señor. ¿Para qué es? Si es así, ¿para qué vivo yo, no? Se evidencia que ella, la verdad, ya, aunque no había nacido, ya se sentía agotada de lo que estaba pasando en su vientre. Respondió Yahweh, dos naciones hay en tu seno,
Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Eso es algo impresionante. Ella, me imagino, en sus oraciones, en su mente, en su intimidad, decía, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Y es que sus hijos dentro de su ser, ella sentía seguramente algo más allá de un simple movimiento de los niños. Y era como que ellos, no sé, pareciera que no se toleraban. Obviamente los niños de esa edad no se comportan de esa manera. Ellos no diferencian el bien y el mal, no tienen envidia, no tienen nada de eso. Pero si fuera una señal. Todo lo que pasaba en todos esos revueltos en su ser le harían saber a ella una cosa. ¿Qué le harían saber a ella todo lo que pasaba en su ser? Que algo muy importante vendría a estos dos pelados y vendrían dos pueblos. Y un dato muy relevante, y es que el mayor serviría al menor. Lo que le dijo es, el menor será mayor que el primogénito. Y es que este dato de que el mayor serviría al menor es lo que nos hará entender más adelante el comportamiento de Rebeca. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí que había gemelos en su vientre, salió el primero rubio, velludo como una peliza. Llamaron su nombre Esaf. Después de eso salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaf, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y aquí empieza lo lindo de este capítulo. Este capítulo está lleno de juegos de palabras, ¿no? Aquí hay muchos juegos de palabras. Y vamos a verlo. Imaginemos esto, ¿no? Ya está en su parto, sale el primer hijo, velludito, hermoso, rubio, y cuando lo terminan de sacar, seguramente por el mismo cordón umbilical, tenía amarrada la mano con el piecito del otro. Estaba así pegado, y sacó, y fue saliendo, y terminó sacando el otro. Y a ella, ay, ¿qué le pondré? Ya, pues, qué maravillosa idea, calcañar. Justo lo que yo pensaba, le dice Abraham, le dice Isaac, es el nombre que yo pensaba para él, calcañar. Le puso Jacob. ¿Qué significa Jacob? Talón, talón, ¿listo? Y Silvestre es talón. Entonces le toma el calcañar. Y aquí, ¿por qué hay un juego de palabras? El primero es entender que Jacob significa talón. Pues que también Jacob significa otro, es decir, la palabra para Jacob, que es Jacob para talón, también tiene otro significado. Otro significado. ¿Cuál será el otro significado que tiene Jacob? Vamos a verlo en el capítulo 27. Capítulo 27 y versículo 35 dice, aquí después de una historia muy dramática, donde Jacob, ya grande, junto con su hermano, hacen un negocio, le vende la primogenitura, es decir, el mayor menosprecia su primogenitura, hace un negocio con su hermano, pasan los años y luego Jacob engaña a su padre ya viejo, ya ciego, sordo, mudo, ya bien, digamos, sus sentidos no estaban tan claros, se aprovecha esta situación para engañarlo y recibir la bendición de Abraham. ¿Sí? Isaac estaba pasando una gran bendición sobre su hijo, la de su padre Abraham. Y cuando llega Esaú y se entera de que su hermano se había usurpado su lugar, se hace pasar por él, se disfraza de él para que su padre, ciego, sordo, mudo, de falto de sentidos, lo bendijese. Entonces dice aquí, él dijo, vino tu hermano con engaño, o sea, Isaac le dice a Esaú, ojo, con engaño, tomó tu bendición, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Bien llamaron su nombre como Jacob, pues me ha suplantado. Entonces ahí conecta, cuando leemos del hebreo, ahí se utiliza el término Jacob y Jacob en el mismo juego de palabras, ¿no? Entonces, talón, engaño, Jacob, ambos significan lo mismo, por lo menos desde el punto etimológico tienen esas variantes. Y aquí les voy a dar algunos datos que ya se los he dado 1000 veces, pero es que siempre son muy relevantes.
Si nos fijamos, desde Génesis se menciona esta palabra en otro momento. ¿Cuándo se menciona talón? Calcañar. Eva y la serpiente. ¿Qué pasa con Eva y la serpiente? ¿Qué pasa? El Señor maldice a la serpiente. ¿Qué le dice a la serpiente? Le dice aquí en el capítulo 3, dice, ¿qué has hecho? Dice en el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, comí. Yahweh dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias, entre los animales, sobre tu pecho andarás, el polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. ¿Vemos qué le dice? La mujer le heriría en el calcañar. La mujer y la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? La engañó, Jacob. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia? Pues ella te va a herir en la cabeza, pero tu serpiente la herirás a ella. ¿Dónde? En el Jacob, en el talón. Y esto tiene mucho sentido porque este Jacob del que hemos hablado como engañador y como talón no es nada más ni menos que aquel que más adelante recibiría el nombre como Israel. Es el famoso Israel. Es de quien vienen los pueblos o el pueblo llamado así hoy en día como los hebreos. De quien proceden las tribus de Israel, entre ellas los judíos. Es un pueblo muy importante y vemos cuál sería su conflicto siempre. ¿Cuál es? El talón. El talón. ¿Qué pasa con el talón? ¿Qué sería el talón de Jacob? Su caída. Su caída. Ella te herirá en el talón. ¿Qué pasa si una serpiente te muerde en el talón? ¿Ah? Pues cojeas. Va a ser más difícil el camino. Vas a demorarte en llegar. Entonces, simplemente como conexiones de palabras que parecían sueltas, pero no lo son. Cuando se insiste en un patrón bíblico, es importante que lo atendamos. Le ponen Jacob por la manera en que nace, pero más adelante, al parecer, se entendería la razón de que hubiese tenido ese nombre. Y no tenía que ver nada, o no tenía que ver con su nacimiento, sino más bien con lo que pasaría. Y es lo que sería su cojera. ¿Qué llevaría a su cojera? Sus engaños, sus suplantaciones, su manera de proceder engañosa. Y aquí viene lo que para mí fue en su momento lo más hermoso cuando entendí acerca de este Jacob. Jacob termina cambiando su nombre el Señor más adelante y le pone por nombre ¿cómo? Le pone por nombre Israel. Israel. Pero este Israel tiene que cambiar entonces su manera de proceder y tiene que aprender a confiar en Dios, ¿cierto? Y resulta que mucho tiempo después, Yeshua habla de alguien de quien dice, he aquí, un verdadero israelita. ¿Quién es ese verdadero israelita? ¿Ah? ¿No? ¿No se acuerdan? Juan 1:47. Yeshua se encuentra con Natanael. ¿Sí? Ah. Se encuentra con Natanael. ¿Y qué dice acerca de Natanael? A ver, veamos qué dice Juan 1:47. Dime qué. Talenta está. Consulta. Listo. 1:47 dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído de Juan y habían seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Él le trajo a Yeshua y mirándole dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Kefas. Era 43, leí 41. El siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sí, estoy bien. ¿Estás leyendo el 43 y es el 47? ¿Es el 47? Sí. Cuando yo vio a Natanael que se le acercaba, dijo, Sí, perdónenme.
Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se acercaba, dijo, y aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Solo quería mencionar eso. ¿Qué dijo Yeshua cuando vio a Natanael? Y aquí un verdadero israelita. ¿Qué es un verdadero israelita? Alguien que ha muerto a la naturaleza que le precedía. ¿Cuál es la naturaleza que precedía al israelita? El engaño. Un engañador. Jacob, ¿qué era? Engañador. Y para entender por qué se dice todo esto, pues hay que ver toda la historia de Jacob. Pero por ahora les digo que su proceder era así, fraudulento, tramposo. Uno diría sus intenciones eran buenas, sí, pero sus métodos no. Y de hecho tenían consecuencias graves. Así que el Señor cambia su nombre más adelante, mucho tiempo después de que él recibe muchos engaños. O sea, le toca vivir de lo mismo hasta su muerte, de hecho. Y el Señor le cambia por nombre Israel, donde entendemos ahora que un verdadero israelita, ¿qué es? Uno que ya no procede de esa manera. Uno que confía en Yahweh, que se hace de él y que avanza de su mano. Volvamos a Génesis capítulo 25. Versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, salieron gemelos. Ya está ahí, ¿cierto? El 26, salió su hermano con la mano trabada en el calcañar de Saúl, fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz a estos hijos. Crecieron los niños, Isaac fue diestro en la casa, hombre de campo. Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre de Esaú, Edom. Vamos hasta ahí. Crecen y tienen actividades diferentes. Uno se convierte en un hombre de casa, diestro, un hombre, un varón de guerra, y el otro es un hombre que habita en tiendas, en casa. Quizás era entonces alguien más bien dedicado. ¿A qué se dedicaría él quizás? Pues a apacentar ovejas, quizás era un pastoreo. Esaú era el que buscaba el alimento, era una actitud más de protector. El caso es que tuvo una mejor relación con su padre Esaú y Isaac tuvo una mejor relación con Jacob. Razones obvias, pues quizás porque Jacob ayudaba más a su madre, en el sentido de que pues permanecía en las tiendas, y además por lo que ella oyó desde el principio, el menor será mayor que el mayor. El mayor servirá al menor. Y Esaú tiene una mejor relación con su padre, pues seguramente lo ve como mi hijo fuerte, el Terrenator. El hijo que provee. Yo creo que vio en él un gran potencial. Este es el que... Porque le hacía comida al papá. Y le hacía su comida preferida, Pero a mí ¿no? no le gusta comer. Cuidaba de su padre, al parecer, o tenía un buen compañerismo ahí. Y aquí dice, hizo Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Y aquí viene otra vez el tema del juego de palabras. Rojo en hebreo, ¿cómo se dice? Edom. Y dice aquí, por tanto, fue llamado su nombre Edom. Es decir, que él pasó a la historia como aquel del guiso rojo. ¿Te acuerdan la historia del guiso rojo? De lo de las lentejas. O sea, sí, seguramente se convirtió en una historia muy conocida pues, de un engaño y de una torpeza tal que pasa a llamarse Edom, rojo. Pero esta palabra tiene mucho más que ver. ¿Cómo se dice hombre? Adán. ¿Qué tiene que ver Adán con Edom? ¿En qué cambian? De hecho no cambian, es la misma palabra. Adán y Edom se escriben igual, pero estas tienen una conexión más profunda. Dam. ¿Qué es dam? Sangre. ¿Y de qué color es la sangre? Ahí es donde me dice mi amor. Porque la sangre es roja, por lo tanto tiene sentido que rojo se llame igual que sangre y que también el hombre que procede de la tierra, que también Adamá se dice, esa tierra de la que procede, también tiene que ver con eso. Pensaríamos que la tierra de la que sale a Adán, ¿de qué color era? Pues muy probablemente
roja. Así sea, ya sea literalmente o no, nos recuerda a qué tierra roja, qué se hace con la tierra roja. ¿En qué recordamos tierra roja? Las esculturas. Cuando tú coges una cerámica de greda, ¿sí las han visto? Nunca en el colegio nos tocó, a mí sí. Uno compraba y era una greda así rojiza y con eso hacías pues, las cerámicas. O por lo menos aquí en Colombia, si tú vas a un lugar de artesanías y vas a comprarte una, unos platos o ¿cómo se llama eso? Un jarrón, esas cosas. ¿Esto cómo se le llaman? ¿Que son jarrones de qué? De barro, ¿cierto? ¿Y ese barro cómo es? Rojo. Entonces vemos una conexión entre el hombre, la sangre, la tierra y para los, como diríamos en Colombia, para los mañeros, el guiso. Pues el guiso que termina aquí, el guiso, ¿no? El guiso rojo. Entonces sí es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque se aprovecha de este conector entre todo esto. Condición humana, el hombre, que es sangre, que no es nada, ¿cómo termina siendo engañado por su propio menosprecio? Eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Fueron qué? Engañados. La condición humana es débil, es propensa a ser engañada. ¿Necesita qué entonces? Sabiduría, necesita al Señor, necesita su verdad, porque somos propensos a fallar, débiles. Entonces él vio a su hermano cocinando y dice, ¿qué está haciendo, hermanito? Y le empieza a esculcar las ollas y eso allá ebulliendo esas lentejas. Y llega como cuando mi hijo llega a entrenar, esculcando todo, que llega lleno de hambre. Uno ya le está probando la cena y ya se ha comido 3 emparedados, un batido y 2 helados. Y uno dice, ¿tienes hambre? Y dice, claro, papadito. Ahí está el otro. Y le dice, ¿me vas a dar? Y él le dice, claro que sí, pero vamos a hacer aquí un trato. Vamos a hacer un trato. Véndeme en este día tu primogénito. Yo creo que él ahí revolviendo, haciéndose una sonrisa picarona. Véndeme tu primogenitura. Eso es lo único que te pido a cambio. Esaú, ¿qué dijo? Va para esa. Fue fácil. Yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Qué necio fue. Necio. Menospreció por tanto esto. Es como cuando uno le dice a alguien, busca a Dios. Dice, ¿para qué? Es lo mismo. ¿Para qué? Me va a morir igual, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué propósito? Pues como a Saúl uno, ¿cómo lo ve? Pobre. Es ciego, pobre. ¿Cómo es? Desnudo, pobre, miserable. Ciego y desnudo. No ve, no entiende. Como dice Apocalipsis, Señor, pon colirio en sus ojos, abre sus ojos para que vea. Y es que esto que le pasa a Esaú es nuestra condición humana. Oye, ¿has oído las promesas de Dios que son hermosas? Y uno dice, ¿para qué eso? ¿Para qué? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y empieza ahí una renegadera y finalmente no me importa. ¿Eh? Esaú dijo lo mismo. Esaú dijo lo mismo. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró. Así vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio, perdón, pan del guisado de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así, dice aquí, menospreció Esaú la primogenitura. Vamos hasta ahí. Entonces vemos que Jacob era astuto y él conocía la actitud de su hermano. Sabía que era un tipo quizás muy simple, básico, que le importaba cazar, comer, estar con sus padres, no sé, mujer. Vivía del día. La vida normal, simples, ¿no? De cuando uno arranca leyendo Proverbios, esto es un libro ¿para quién? Para los simples, para los necios, para que adquieran la sabiduría, para que aprendan y valoren la prudencia, la inteligencia. Qué simple eres, Saúl. Es que esa respuesta es común, ¿no? Ven, ¿qué piensas de Dios, no? Ay, pobre Saúl, ojalá algún día se te abran los ojos y no sea muy tarde. Es que esa es nuestra ignorancia, nuestra torpeza es la de Saúl. Él pensó que era una bobada y entre hermanos, no era ninguna bobada.
era algo muy profundo y significaba el menosprecio por algo, quizás el don más valioso que había en ese momento era una promesa confiada a Abraham y a su descendencia, de la cual Esaú dijo, aquí esto, igual me va a morir, de la que conocían. Yo creo, sí, correcto, yo estoy seguro, Isaac ya estaba viejo, así que estoy seguro que como Abraham había hecho todo lo posible para que sus hijos entendiesen de lo que se trataba la promesa. Y Jacob como que se la tenía clara. Y él se las ingenió. Como nos recuerda este Isaac, este Jacob nos recuerda un poco a su abuelo Abraham. Y era de, yo le ayudo a Dios. Solamente que este fue mucho más allá. Y este dijo, pues si la promesa no es para mí, sino para mi hermano, pues yo voy a hacer que sea mía. Y yo voy a hacer que sea así. No entendía definitivamente a Dios, pero sí se ve este punto de la injerencia humana, ¿no? Propensa a fallar. Así que lo que va a seguir de aquí en adelante es el cierre de la vida de Isaac, un par de acontecimientos más, pero ya nos adentramos en la vida de Jacob. Una vida llena de qué? Si resumimos en una palabra la vida de Jacob, ¿cómo fue? Una vida llena de qué? De engaños, de sufrimientos, de trampas, de dolor, de hijos. Pues fue una vida, la verdad, no chévere. Yo creo que en el fondo de su corazón él pensaría, esto no es la bendición que yo quería. Por eso, a él lo engaña a todo el mundo. Todo el mundo engaña a Jacob. Y es que él engañó a todo el mundo, correcto, él lo engañó a todo el mundo. Y fue una vida sin sabor. Porque aunque tuvo la bendición de Yahweh, más adelante veremos eso, él termina una vida triste, con muchos problemas familiares, pero demasiados. Y solamente hasta el final de sus días ve un consuelo. Quizás el único, lo que lo motivó a seguir adelante quizás habrá sido esto, la promesa de Yahweh en su vida. Pero el resto, entendemos que uno cosecha lo que siembra. Y hay muchas enseñanzas, muchos aprendizajes en esto. Es importante que por lo tanto desde temprana edad evitemos tomar malas decisiones, no seamos tramposos, no seamos malas personas. Podemos demorarnos en entender cosas, podemos quizás ser torpes, pero no tomemos eso como un camino de vida. Porque aunque en algún momento cambiemos, se nos ilumine la cabeza y digamos, wow, entendí todo, puede que ya sea muy tarde para que la vida nos sonríe. Puede que ya para ese momento tengamos enfermedades, conflictos, cárceles, mil cosas encima y esperar que Dios nos haga el milagro, la verdad es muy descarado. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo, quizás ahora con paz en el corazón. Pero podemos vivir una vida hermosa. ¿Y por qué no apuntarle a eso? Así que no seamos como Esaú. Aprendamos no los engaños de Jacob, pero sí aprendamos del deseo profundo de Jacob de obtener. No tenía que hacer nada de eso. Quizás lo único que tenía que hacer era hablar con su padre y decirle, padre, yo también quiero la bendición de mi abuelo. ¿No tendría acaso, no podría acaso haber pasado algo diferente? No sé, pero el Señor conocía todo esto y ya el Señor lo había anunciado. Esto no va a estar tan chévere para ustedes, así que prepárense, padres, porque sus hijos van a combatir hasta el final. Y sin duda, los descendientes de Jacob y de Esaú van a tener problemas hasta el final. O sea, siempre llevaron mal su relación. No como Isaac e Ismael, no, de ninguna manera. Estos dos hijos sí desde prácticamente desde todos estos engaños ocasionados de Jacob terminan llevando a futuro una relación muy difícil. Mis hermanos, gracias por acompañarnos, por estar siempre presentes. Les agradezco que compartan estos videos, que se suscriban, que le den un like, que comenten, que hagan sus preguntas. Todo es muy bienvenido. Shalom para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua.
Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad.